Ok, entonces excelente que ya que estemos grabando la presentación para los compañeros que por alguna razón u otra no puedan estar en la sesión de hoy, pues, y lo puedan ver en línea a través de algún mecanismo que Martín nos pueda indicar para luego poder visionar la presentación. Comentaba que esta es la agenda de hoy. Vamos a estar trabajando desde la visión del diseño y del espacio. Estamos del acondicionamiento de espacio, vamos a ir desde la escala más conceptual de planeación, planeamiento, gestión, hasta lo más inmediato que puede ser a los proyectos de arquitectura, urbanismo que ustedes estén trabajando, que tiene que ver con el impacto del proyecto, particularmente desde el área, desde la visión del funcionamiento natural o biótico del área donde esté el proyecto, y específicamente desde el punto de vista del agua, ¿no? Así que esto comentaba que estos 6 bloques, lo vamos a estar abordando quizás unos 50 minutos, y le daremos unos minutos al final para alguna discusión, unos comentarios. El primer bloque que vamos a abordar es sobre estas definiciones generales de planeamiento, ordenación, la gestión urbana, ¿no? Y luego vamos a estar tocando algo sobre el objetivo de desarrollo sostenible, que quizá ya muchos de ustedes ya conocen, ¿no? Lo primero es que respecto a los términos, ¿no? De hecho, en los países, en los diversos países, en las diferentes literaturas, hay concepciones distintas o definiciones distintas de lo que son de estos términos, ¿no? De planificación o planeación o planeamiento o ordenación. En la práctica, lo que es interesante es que entender que existen, digamos, 3 actividades distintas, ¿no? Una primera actividad es concebir cuál es la visión, cuáles son los objetivos de un desarrollo de una sociedad, ¿no? La segunda la segunda actividad son los instrumentos por los cuales esa sociedad permite establecer esas normas o esas regulaciones o esos acuerdos sociales para lograr esa visión de desarrollo. Y el tercero son los órganos, los organismos, los actores que participan en la toma de decisiones de esa sociedad. Entonces, así tenemos, en cuanto a la visión de desarrollo, abordamos aspectos tanto de lo que son directamente, cuáles son las actividades antrópicas que se hacen, es decir, cuando me refiero a antrópico es que tiene un origen humano, ¿no? Que todas las actividades humanas sobre un territorio, cómo debería ser lo más apropiada disposición o distribución de esas actividades, ¿no? El segundo es el alcance en el tiempo y en el espacio de cada una de esas actividades, cuál es la ocupación territorial, cuál es la duración en el tiempo de cada una de esas actividades, ¿no? Y esas actividades deberían tener unos objetivos o unos logros, unas metas definidas, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Eso es lo que en esta presentación estamos hablando como visión de desarrollo, ¿no? El segundo elemento son lo que se conviene a definir como gobernanza, ¿no? La gobernanza son todos aquellos conjuntos, o estamos asumiendo en esta presentación, ya les comentaba que puede haber algunas diferencias entre autores e incluso las legislaciones de países hay diferencias, ¿no? Pero en esta presentación estamos asumiendo la gobernanza como todos los mecanismos por el cual una sociedad acuerda los instrumentos para los cuales una sociedad conviene poder establecer normas o regulaciones o pautas o criterios para poder lograr esos objetivos, ¿no? Dentro de dentro de la gobernanza está la forma de cómo se comunica de gobierno a gobierno, el G2G, o el gobierno hacia el ciudadano, e incluso eventualmente, como lo vamos a ver, cuando estos se enlazan con otras instancias, puede ser del gobierno con las empresas, gobierno con las universidades, y para eso se dispone de una serie de herramientas que son las normativas, son los mecanismos de divulgación, por ejemplo, a través de páginas web, los elementos que se le llaman conceptualmente como drones, es decir, los diferentes instrumentos o documentos que permiten regular la identidad de las personas, llámese DNI, llámese pasaporte, llámese claves de acceso. El tercer grupo de elementos es lo que hemos hablado, como concebimos como gobierno, que entonces los gobiernos son todos los diferentes actores que toman decisiones para poder lograr esa visión de desarrollo a través de unas normas de gobernanza. Ahí se involucran las empresas y disponen de toda una serie de herramientas, ¿no?
Entonces, tenemos estas 7 palabras, ¿no? Y más o menos uno pudiera concebir que estos términos están cercanos en estos 3 elementos, ¿no? Usualmente, cuando se habla de ordenamiento o planeamiento, está muy vinculado con elementos de gobernanza, es decir, que hay una legislación, hay una regulación que se aprueba, se dispone, ¿no? Los objetivos, la visión de ese ordenamiento o de ese planeamiento, pues usualmente las diferentes literaturas y legislaciones se le habla como ordenación o como planificación, ¿no? O como planeación. Y lo que es directamente lo que es la ejecución de esos planes o la forma de cómo los diferentes actores participan de los planes es lo que se refiere como gestión. Y ahí está lo que es la participación ciudadana, ¿no? Voy a pasarle un breve video, vamos a ponerle aquí el audio y ponemos acá, a ver, perdón, no era, ya va, creo que se me fue para atrás, adelante, acá, aquí está un breve video. ¿Qué es el territorio? Entendemos el territorio como el espacio que comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo en el que se desarrollan relaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre las personas y el entorno natural, en un marco legal e institucional y en el que convergen los intereses, identidades y culturas de las poblaciones con la finalidad de aprovechar los recursos para brindar calidad de vida y bienestar a las personas. Entonces, ¿cómo se garantiza que todos aprovechemos y disfrutemos equilibrada y sosteniblemente de un territorio? A través del ordenamiento territorial. ¿Qué es el ordenamiento territorial? Es un proceso político y técnico-administrativo destinado a orientar la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio sobre la base de la identificación de potencialidades y limitaciones, considerando criterios económicos, socioculturales, ambientales e institucionales. El ordenamiento territorial en ningún momento asigna o excluye los diferentes usos del territorio. ¿Quiénes intervienen en los procesos de ordenamiento territorial? La competencia de ordenamiento territorial es una función compartida con los gobiernos regionales y locales. Lo recomendable es que los niveles subnacionales articulen y coordinen entre sí y con el nivel nacional el desarrollo y aprobación de sus instrumentos técnicos de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta las políticas y lineamientos definidos por el Ministerio del Ambiente como órgano rector. Bien, bueno, creo que ese video resume lo que hemos estado conversando. Cualquier contingencia en esta presentación, le agradezco a Martín que abre su micrófono y me diga si estamos todos sin ninguna dificultad, si se está viendo bien. ¿Ah, Martín? Se ve perfecto y escuchamos bárbaro. Ningún problema. Adelante, Ricardo. Gracias. Muy bien. Gracias por el feedback. A veces uno necesita, como no puedo estar viéndolos al equipo de la clase, entonces necesitamos un poco este feedback oral, ¿no? Entonces, ya vieron en este breve video que este es de Perú. Vamos a ver de diferentes países cómo se manejan los conceptos, ¿no? Que justamente el ordenamiento está en todo ese grupo de herramientas, ¿no? Y tiene esa definición de territorio. Es interesante que en la definición de territorio que ellos, por ejemplo, en este video se indicaba, estaba tanto la necesidad que exista una confluencia de varios niveles en las tomas de decisiones, ¿no? Es decir, no solamente es el municipal, la intendencia, la comunidad, sino también la provincia o el gobierno nacional, las que tienen que participar en la definición de esa imagen, ¿no? En la creación de los instrumentos de gobierno en cada una de sus jurisdicciones, ¿no? Es decir, el gobierno nacional puede decretar algunas cosas, pero son otras los municipios o las provincias los que toman decisiones a otro nivel. Y el otro elemento es que esto es algo, la intervención es multiactoral, es decir, no solamente son gobiernos como tal, es decir, el gobierno electo o designado, o los diferentes funcionarios designados, sino también son las comunidades, son los empresarios, son la sociedad civil organizada. En todo caso, todo el interés es que todo ello confluya
como una especificidad en la gestión pública, particularmente con respecto a aquellas decisiones que afectan la configuración del territorio, la configuración física o visible del territorio, ¿no? Así pues, entonces la planificación territorial, lo que se intentan es establecer diferentes estrategias, planes y proyectos para poder lograr unos intereses o una calidad de vida o un bienestar en la población, tanto en el actual como hacia el futuro. Muchos autores diferencian planificación de gestión, porque la planificación se plantea como un mecanismo de visualización hacia el futuro, y en la gestión una actividad de participación o de confluencia de diferentes actores o fuerzas que trabajan o que existen en un territorio para lograr esa planificación. Hay otros actores que plantean que todo esto es gestión, ¿no? Pero bueno, como les digo, es interesante que en todas estas temáticas existan diferentes visiones y que cuando vayamos a abordar un proyecto, sepamos entender cuáles los términos con los cuales nuestros interlocutores se están manejando en esa realidad, ya sea dentro de la misma Argentina o ya sea en otros países que ustedes tengan la oportunidad de trabajar, ¿no? Abordar proyectos. El otro tema que específicamente tiene que ver con nuestra realidad actual es el desarrollo sostenible, ¿no? En este momento estoy tomando un poquito de agua. Saben que desde hace varios años, o quizás desde la infancia de muchos de ustedes, han escuchado el término, bueno, sostenibilidad, desarrollo sostenible, pero el desarrollo sostenible tiene una evolución relativamente reciente. Es un concepto que surgió hace apenas unos 30 años, los años 80, y que ha ido evolucionando. Incluso en la actualidad estamos en una agenda internacional de desarrollo sostenible y que todavía hoy tiene una evolución. De hecho, quizás muchos de ustedes pueden haber escuchado o haber abordado desarrollo sostenible desde el punto de vista como una tríada entre ambiente, sociedad y economía. Los compañeros de la Universidad de los Andes, a través del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ellos plantean que realmente el desarrollo sostenible tiene dos objetivos. Primero, el bienestar social, es decir, que la gente, las comunidades, se sientan bien, que tengan posibilidades de expansión hacia el futuro, que tengan esperanza de mejora en su vida, puedan tener realización personal sus habitantes, pero además que todas esas posibilidades se desarrollen siempre dentro de los límites impuestos por la naturaleza, por unos umbrales que permite la naturaleza. Si nuestro bienestar va por encima de esos umbrales, entonces ya no es sostenible, porque no le estamos permitiendo a las generaciones futuras poder lograr ese mismo bienestar. Y en este caso, el desarrollo económico, el desarrollo científico-tecnológico y la política como visión y las políticas como estrategia son solamente medios para lograr tanto ese bienestar como es el bienestar dentro de los límites de la naturaleza. Así pues, entonces, el centro del desarrollo sostenible es la sostenibilidad del planeta y respetar esos límites planetarios, regionales, territoriales, locales, urbanos. El foco de la agenda debe ser las personas, que tengamos que todos logremos lo que necesitamos para desarrollarnos como individuos, ¿no? Y entonces, para lograr eso, tenemos el proceso económico, las sociedades pacíficas y las alianzas. Desde enero del año 2016, a nivel internacional, estos son la agenda concertada por 193 países para poder lograr ese desarrollo sostenible. Y estos 17 objetivos se podrían agrupar, digamos, en 3 grupos más 1. Esos 3 grupos, primero hay una serie de objetivos que corresponde al agua limpia, a la vida submarina, a los ecosistemas, que es el ambiente natural. Y esto se concibe como los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son todas aquellas formas por las cuales el hombre interactúa con la naturaleza
para tener mecanismos de regulación del ambiente, por ejemplo, regulación del anhídrido carbónico, del clima, tener servicios de provisionamiento, poder tener maderas, poder tener elementos de cultura, identidad, el patrimonio cultural asociado a una playa o un accidente natural. Es decir, todas esas diferentes relaciones del hombre con la naturaleza, en este modelo se entiende como servicios ecosistémicos, ¿no? Hay otra serie de objetivos que están vinculados a lo que es la vida digna, es decir, la igualdad de género, educación, el hambre, la salud. Y el tercer grupo de objetivos son los objetivos de prosperidad, es decir, lo económico, dentro de los cuales incluso está el desarrollo de la competitividad o de la prosperidad urbana, ¿no? Estos 15 objetivos solamente son viables a través de una serie de elementos habilitantes, tanto lo que es la paz como visión de cultura, de sociedad, como las alianzas para lograr esos objetivos, ¿no? Este es más o menos un resumen de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, entonces ya tenemos cómo se está en la actualidad entendiendo los conceptos de planeación, planeamiento y hacia dónde va esa organización y ese planeamiento para en este momento, para marzo o abril del 2020. Vamos ahora a abordar directamente algunas visiones de cómo se podrían lograr estos objetivos, ¿no? Y vamos a ver diferentes tendencias y vamos a especificar en una tendencia de estas en particular. Para eso vamos a ver cinco temas que corresponden hacia la nueva organización territorial. El primer de estas tendencias que vamos a brevemente ver es lo que es la cohesión territorial. No tiene mucho sentido el hecho de que un país se desarrolle, unas áreas de un país se desarrollen y otras no. Por eso es que es necesario que exista una articulación, un equilibrio entre las diferentes desigualdades dentro de un país, dentro de unas regiones, dentro de una ciudad, porque si no, no hay, vamos a tener territorios discontinuos, territorios en los cuales una zona está muy bien y otras están muy mal. Y eso no permite tener un desarrollo sostenible. Ahí, en ese caso, esas desigualdades, ese equilibrio, uno de los elementos fundamentales es el transporte para poder vincular unas zonas con otras, el poder darle con equidad servicios públicos a todas esas áreas, a las diferentes áreas, tener una visión de solidaridad entre unas regiones y otras, ¿no? Los conceptos de pertenencia, identidad del territorio, no solamente con un gentilicio cultural, sino también con un patrimonio natural, ¿no? Y justamente la forma de cómo aprovechar o disfrutar de manera más amplia de las riquezas que permite la diversidad natural o incluso la diversidad social que posee cada una de las regiones. Ahí le estoy, como ven en la presentación, que luego les facilitará el vínculo Martín, tienen las referencias, cosas que luego puedan ahondar en estos documentos. Dentro de esa misma idea, bueno, estas son lo que estábamos ahorita hablando, ¿no? Un segundo elemento es lo que es la competencia regional. Y es porque la forma de cómo se puede desarrollar un territorio es exaltando o apoyando la forma de que las diferentes iniciativas puedan ser impulsadas, ¿no? Porque de alguna manera aquellas instituciones, regiones, empresas, proyectos que son exitosos, ellos empiezan a aglutinar inversiones, fuerzas sociales a su alrededor para apoyarlas, ¿no? Eso genera una fuerza centrípeta que justamente cohesiona un área. Es posible que por esa razón existan áreas, territorios, provincias, municipios que sean ganadores y otros que sean perdedores. A veces justamente hay una región que es tan ganadora que luego empieza a tener un proceso de deterioro porque empieza a tener demasiada migración hacia ese territorio y entonces el territorio empieza a degradarse, ¿no? Estas teorías, esto lo analiza lo que se llama la nueva geografía económica, cosa que es interesante tener esa visión cuando se vaya a trabajar en planificación, porque se dan competencias regionales, incluso no solamente dentro de países, sino entre países, ¿no?
Así vemos entonces cómo se dan esas diferentes fenómenos, ¿no? Incluso la tuburización de los centros urbanos excesivamente metropolizados, metropolitanizados, ¿no? O áreas rurales que empiezan a ser desatendidas o abandonadas, ¿no? Un tercer concepto es el desarrollo endógeno, ¿no? El desarrollo endógeno es una visión que intenta impulsar económicamente una comunidad a partir de sus fuerzas propias, ¿no? De sus fortalezas propias, ¿no? En el desarrollo endógeno hay, digamos, aparentemente hay como dos visiones, ¿no? Una visión en la cual las capacidades locales de una comunidad se hace a través de un Estado, de un gobierno o de un Estado fuertemente presente, que intentan compensar financiar en forma de compensación aquellas áreas que están muy deprimidas, entonces intenta financiar las pequeñas empresas que se desarrollan en el área, aquellas zonas que tienen ya tienen una dinámica propia, entonces el gobierno se abstiene de estar participando. Es decir, es un Estado bastante presente, bastante intervencionista, digamos, ¿no? Pero justamente para poder lograr esa participación, para tratar de impulsar el empoderamiento y la participación de las comunidades más desatendidas, ¿no? Otra visión es una visión en la cual más bien se promueve el emprendimiento, la libre competitividad, que la forma del estímulo para el desarrollo de la región sea porque la región quiere tener mejores condiciones en calidad de vida, mejores ingresos, y entonces aumenta el estrato o la calidad de vida o el nivel socioeconómico de la población. Es una visión un poco más, digamos, dentro de los sistemas políticos de libre mercado, ¿no? A diferencia del anterior, que son aquellos donde aquellos países que tienen unas políticas gubernamentales simplemente estatizadas. Un último, bueno, esto es lo que estábamos viendo, justamente de cómo aprovechar la cestería, la playa, las fuerzas locales, ¿no? Para poder impulsar a esos desarrollos. Un cuarto elemento es lo que es la planificación con visión ecológica y multiescalar. Y para eso vamos a ver muy brevemente estos cuatro o cinco conceptos, lo que tiene que ver con la visión de sistemas, de la teoría de sistemas, lo que tiene que ver con los umbrales ambientales, lo que tiene que ver con la visión multiescalar o de macroscopio y el geovismo. Veamos brevemente estos conceptos. En Design with Nature, que es una de las referencias básicas para, digamos, la creación de teorías para incluso los sistemas de información geográfico, Ian Hark, él toma la teoría de sistemas de Bertalanffy para justamente concebir que todos los componentes de una realidad ambiental pueden ser concebidos incluso físicamente como capas. Y todos hemos hecho el ejercicio de superponer una capa sobre la otra, ya sea de las capas descriptivas de los elementos de un territorio, ya sea en forma manual, poniendo un papel sobre otro, superponiendo diferentes manchas, o haciéndolo a través de las herramientas de computación. Esta visión de capas justamente permite que exista una concepción de que el territorio como sistema, los sistemas usualmente son sistemas abiertos, en los cuales existen relaciones no solamente entre los diferentes elementos dentro de una misma territorio, sino hacia territorios mayores y hacia territorios menores, ¿no? Otra concepción interesante es el de los límites ambientales finales. Esto es una propuesta de Jerzy Kozlowski, en el cual, a diferencia de las visiones de impacto ambiental, que entiendo, ustedes tienen dentro de su programa de estudio, en los cuales hay un proyecto y se ve cuál es el impacto de ese proyecto, en los límites ambientales finales, la metodología lo que plantea es ver hasta dónde una realidad natural soporta actividades humanas. Es lo contrario, es decir, existe una expresión popular en algunos países
que dice que las personas se pueden arropar hasta donde les alcanza la cobija, ¿no? La práctica sería así, es decir, hasta los proyectos permitirían desarrollarse hasta donde los umbrales ambientales permitan desarrollarse, ¿no? Esta es la teoría del macroscopio, ¿no? La teoría del macroscopio, como la visión ambiental es a nivel sistémico, podemos ver no solamente hacia adentro, sino hacia lo que es, hacia lo grande, de forma macroscópica, es decir, hacia lo que es todo el territorio, lo que es la naturaleza en general. Quienes trabajamos en planificación urbana y utilizamos los GIS, realmente nuestro computador se convierte en un macroscopio, ¿no? La pantalla de nuestro computador. El geoísmo es una visión en la cual, así como en una ciudad o en una provincia, el gobierno local toma decisiones de hacia dónde debería dirigirse el desarrollo de ese territorio, debería no solamente hacerlo a nivel provincial o a nivel nacional, sino a nivel internacional, a nivel mundial o incluso a nivel del sistema solar. Es decir, eso se le llama cosmoísmo, ¿no? Ir hasta el extremo, ¿no? Pero de alguna forma, los diferentes mecanismos que disponen los organismos multilaterales, llámese las Naciones Unidas, llámese la Organización de Estados Americanos, hace disposiciones desde el punto de vista territorial que plantean un modelo de qué cosas deberían hacerse en cada uno de los continentes, en cada uno de los países, cuando diferentes movimientos plantean de qué manera debería desarrollarse o no el Amazonas suramericano, o debería usarse o no la Antártida. Eso es una visión de geoísmo. Y las agendas actuales, como la del Objetivo del Desarrollo Sostenible, tienden justamente hacia ese enfoque, ¿no? Un último concepto que va a ser la continuación de la presentación va a ser a través del concepto de bioregiones, ¿no? Y es que en las bioregiones la visión de planificación debería partir es de la realidad natural y no necesariamente de la realidad de los límites político-administrativos de un área. Incluso esas bioregiones pueden tener diferentes tipos de roles, ¿sí? Como se pueden ver, ya sea como una bioregión de articulación entre una y la otra, como una forma que esté entre diferentes países, que sea transfronterizo. Es decir, otra visión de planificación en las cuales la planificación no está determinada por los límites los límites políticos del municipio, de la provincia o del país, sino por las realidades físico-ambientales. Fíjese, estos son, por ejemplo, a nivel de regiones, a nivel internacional, que son las ecozonas, o las ecoprovincias a nivel suramericano, o las ecoregiones a nivel dentro de los propios países. E incluso existe otro tipo de clasificaciones. Esta, la de la izquierda, es la de la Organización Mundial de la Fauna. Y aquí a la derecha vemos otros tipos de concepciones a través de, ya sea de biomas o de las plantas, la fitogeografía o incluso de los climas, ¿no? Esas visiones, estos 5 elementos han evolucionado dentro de este transcurrir de la planificación territorial. La planificación territorial es relativamente reciente, ¿no? Es decir, desde los años 40 se planteó la necesidad de que hubiera planificación regional y no fue sino hasta los años 80 que se empezó a hablar propiamente de organización territorial, ¿no? Y es porque en los años 80 justamente que surgen los conceptos de sostenibilidad. Y esto, digamos, se maneja dentro de 2 visiones de planificación. Lo que se llama planificación normativa, es decir, lo que el gobierno pauta que es necesario que se haga, y la planificación estratégica. Es lo que las comunidades o los diferentes actores deciden como un escenario deseable, pero que tiene que irse ajustando de acuerdo a las realidades temporales, ¿no? Este es un modelo de planificación que ocurre en muchos países. En este caso en particular, esta pirámide de Maslow que ven a la izquierda, la pirámide de Maslow es una visión positivista o científica de la legislación,
en lo cual existen, o en la cual existen organismos de gobierno o de gobernanza que son general, y que esos elementos de gobernanza van de lo general a lo particular. Es decir, en la base tenemos diferentes legislaciones puntuales, ordenanzas, disposiciones de un municipio, de una intendencia, y en la cabeza de todo eso tenemos lo que es la planificación nacional, ¿no? También está asociado esto a lo que son los órganos del poder público. Lo que se dijo, en el caso de Venezuela en particular, que esta es la pirámide que aplica a Venezuela, lo que es el territorio es lo que se maneja ya a nivel desde el conjunto de las áreas metropolitanas hasta toda la visión de la nación. Vemos a la derecha lo que es el plan nacional, en el cual están definidos, por ejemplo, los sistemas urbanos, los sistemas de ciudades, o a nivel regional, o estatal, o provincial, o departamental, depende de cómo sea la división política del país, o nivel sectorial, en lo cual a pesar de que se toma todo el país, pero hay una especificidad con respecto a, por ejemplo, en este caso, esto es de energía. Entonces, cómo se aprovecha la energía en diferentes áreas. Este modelo prácticamente es común en todos los países, ¿no? En algunos países tiene mayor presencia que en otros, ¿no? Los planes territoriales se manejan en estos 10 aspectos, ¿no? Es decir, los usos de suelo, los servicios urbanos que debería haber, las diferentes actividades que debería haber, el sistema de ciudades, los elementos de conservación y de mejoramiento del ambiente, los aspectos de defensa y seguridad, las políticas de recursos naturales, lo que son los incentivos desde el punto de vista fiscal o político para desarrollar las áreas, los recursos desde el punto de vista de la potencialidad minera, las redes de infraestructura y de las comunicaciones y de transporte, ¿no? Prácticamente todos los planes de ordenación territorial en todos los países abarcan estos elementos, ¿no? Algunos de estos casos se trabajan por ámbitos políticos territoriales, o en otros casos por ámbitos naturales. Vamos a ver este breve video, y le ponemos aquí el audio nuevamente. ¿Qué es una cuenca? ¿Es un recipiente que contiene agua? Inténtalo nuevamente. Una cuenca es un área de terreno que drena hacia un único cuerpo de agua. Las personas tendemos a pensar que solo los ríos, lagos y esteros son parte de nuestra cuenca. Sin embargo, cualquier área de tierra, ya sea un parque, un campo, un bosque, un estacionamiento en una escuela, incluso el suelo sobre el cual construimos nuestras casas, es parte de nuestra cuenca. Pensá en una cuenca como un embudo, recogiendo todo el agua dentro de un área específica y drenándolo al cuerpo de agua más cercano. Gota a gota, es conducida en el suelo hacia aguas subterráneas, hacia riachuelos y arroyos, haciéndose camino a grandes ríos y eventualmente al océano. Todo el mundo vive en una cuenca. Las cuencas no conocen las divisiones políticas, ya sea local, nacional o internacional. Nuestro medio ambiente, nuestra economía y nuestra sociedad dependen del estado saludable de nuestras cuencas. Y es que les planteo justamente las cuencas, porque de todos estos conceptos que hemos estado viendo, de visión, de planificación, de organicidad, de sostenibilidad, de aspectos que hay que regular o determinar dentro de un territorio, la primera, digamos, disyuntiva que nos surge aquí es, bueno, nosotros debemos planificar hasta qué instancia, cuál es la delimitación de nuestra área de estudio. Cuando se hace por un límite político-administrativo, por ejemplo, el contrato es de un alcalde, de un gobernador de provincia, bueno, el límite es hasta donde están los límites de la provincia. Y más allá, entonces, como el gobierno regional o provincial no tiene beligerancia o no tiene capacidad de poder legislar disposiciones
en el territorio de la provincia cercana, pues entonces no se toca, ¿no? El problema está en que la naturaleza no termina donde termina el límite. Entonces, en nuestros diferentes países ha surgido la necesidad o el interés de poder trabajar de alguna manera con la construcción de un límite natural. Esos límites naturales pueden ser, ya vimos diferentes formas de zonificación del territorio, ya sea por las plantas, ya sea por esos ecosistemas, pero una de las formas que se ha concebido que es de pronto y mejor es trabajarlo por cuencas o por subcuencas, ¿no? Como ya lo explicaba el video, esa es la definición geográfica de una cuenca, ¿no? Las cuencas, cuando uno pudiera, cuando se consideran como una unidad, como la definición de un territorio para planificar, tiene estas características que estamos viendo allí, pues, o sea, son ciertamente homogéneos, todo el ciclo del agua, que la vida humana depende fuertemente del agua, pues está dentro de ese perímetro del territorio. Su susceptibilidad ante el cambio climático es integral. La relación de los centros poblados se va dando usualmente dentro de los sistemas de cuencas, y todas las comunidades que están allí dependen dentro de eso, de los mismos recursos naturales. Y esta es un poco la concepción de la cuenca, ¿no? Vemos cómo existe una definición geográfica dependiente del relieve. Esto se le llama una cuenca hidrográfica, pero más allá del relieve, también en la cuenca existen los elementos de clima, es decir, la lluvia, la humedad, los vientos, y esto es lo que se concibe como una ampliación de lo meramente geográfico, o lo meramente de relieve orográfico, que es la cuenca hidrológica. Pero muchas veces existen comunidades cercanas a las comunidades que están dentro de una cuenca, que están fuertemente vinculadas, tanto desde el punto de vista de uso de recursos naturales, como de mercado, de sociedad, de tradición, de cultura. Y eso es lo que se combina como cuencas sociales, ¿no? Esta planificación por cuencas sociales, que inicialmente la vimos que fue planteada en Bolivia, la hemos desarrollado en diferentes países, y vamos a ver algunos casos de estudios de eso, ¿no? Así que las cuencas sociales son esas unidades ambientales, en las cuales hay diferentes factores, tanto bióticos como bióticos, que deben interactuar en forma equilibrada para producir alimentos y para producir los servicios a la población que reside allí, y que de alguna forma interactúa con la región de vecinas para negociar excedentes y adquirir insumos, ¿no? Vamos a ver estos ejemplos de desarrollo por cuencas. Esto es a nivel de Venezuela. Vemos a la izquierda lo que son las regiones hidrogeográficas del país, que digamos pudieran ser como una nueva organización político-territorial de la nación. En algún momento eso se planteó, entre las diferentes reformas políticas que se manejaron en Venezuela hace una década atrás, ¿no? Vamos a ver algunos proyectos que están indicados aquí a la derecha dentro de esas cuencas, ¿no? Estos proyectos se manejaron todos como unos planes de desarrollo integral asociados al aprovechamiento básicamente del territorio, pensando en utilizar el territorio rural para potenciar lo agroproductivo, ¿no? Y más o menos la secuencia metodológica es esta que estamos viendo acá. Es decir, después que se analiza la capacidad de la naturaleza desde el punto de vista de agroproducción y de definición de agua, y los proyectos de manejo de agua que son necesarios tomarlo, se definen umbrales, que es lo que estamos viendo aquí, se definen umbrales agroproductivos, que de alguna forma, de acuerdo a la actividad agroproductora actual, se ve cuáles son las iniciativas públicas o privadas para el desarrollo de esos diferentes proyectos agropecuarios. Esos proyectos, hay una definición de demandas poblacionales que van a generar un impacto. A ese impacto hay que justamente trabajar con una definición de las demandas, no solamente actuales, sino futuras, de los asentamientos humanos que se desarrollarán en cada una de esas cuencas, ¿no? Vamos a ver estos ejemplos de cuencas. Esto es una cuenca en el oeste de Venezuela. Aquí se analizan a través de todo esto, una cuenca que confluye en un solo río, pero todos estos diversos territorios, a muchos de ellos deprimidos, son los que necesitaban una articulación. Esta es otra cuenca cercana a la zona de Caracas, y están los diversos proyectos en los cuales a lo largo de un río principal hay proyectos que tienen incluso una tradición de agroproducción desde muchas décadas, muchos siglos incluso,
y de ver de qué forma los diferentes proyectos puntuales y la zonificación de cada uno de los proyectos podían ayudar a que se desarrollara de manera integral todo ese territorio. Estos que están en la parte más alta son los cumbres de las montañas que definen la escorrentía del agua que llueve de las partes más altas hacia las partes más bajas. Quizás por lo plano, por la escala, no se alcanza a ver tanto de la topografía, pero es el funcionamiento de la cuenca. La cuenca es hacia donde escurre, como indicaba el video, y veíamos láminas atrás, hacia donde escurre el agua. Algunas de estas zonas son zonas que, si bien no están directamente dentro de la cuenca hidrográfica con la topografía, sí están asociadas a los elementos de cultura y de relación social, ¿no? Esto es en la zona del occidente de Venezuela. Vemos incluso esta zona, la zona andina, lo pueden apreciar por los colores de la topografía, y como en esta zona de tierras planas, o de pampas, o de llanos, también se utiliza para, tradicionalmente como áreas de ganadería, y que es necesario hacer algunas intervenciones desde el punto de vista de servicios públicos y de expansión de las ciudades para poderle darle mejor cabida al desarrollo del territorio, ¿no? Ustedes, bueno, brevemente del video verán las diversas capas que se están analizando para lo que es la planificación. De acuerdo a los objetivos del plan, entonces es que se tomarán capas de creación, levantarán capas de levantamiento de información, ¿no? Esto en una zona más cercana a la frontera con Colombia. Esta es la ciudad donde yo nací y desarrollé buena parte de mi carrera, en el occidente de Venezuela. Justamente, pues, ustedes pueden ver los diferentes elementos que inciden en la decisión en la toma de decisiones a nivel local, ¿no? Ahora, ¿de qué forma esta planificación territorial incide en lo que es el desarrollo de la ciudad? Vamos a ver un par de ejemplos. En este caso, esto es, fíjense que en este análisis de cuenca, esto es en la zona, en el occidente de Venezuela, pero es una zona cercana. Esta zona aquí es el límite con un lago importante. Estas áreas oscuras son áreas de lo que se llama subsidencia. Estos son una zona de explotación petrolera que por muchas décadas de explotación petrolera, el petróleo que se ha sacado ha hecho que el suelo se hunda. Y así entonces en el análisis de la cuenca se ve no solamente la cuenca natural, sino en las distorsiones que se ha producido, porque estas zonas están en subsidencia y el borde con el lago tiene unos diques. De hecho, muchos de estos diques fueron creados por empresas petroleras holandesas con la experiencia de Holanda de ganarle tierra al mar. Y esto es un proyecto para reubicación de unas comunidades, justamente donde los niveles de subsidencia son menores. Esta subsidencia es mayor y esta subsidencia es menor, ¿no? Y estos son los niveles por debajo del nivel del mar. Así pues, entonces, el análisis de todo lo que es la dinámica general permitiría establecer algunos criterios de planificación dentro de un polígono determinado, establecer de manera de cómo se articula un proyecto con su entorno, desde el punto de vista de su territorio de emplazamiento, ¿no? Entonces, algunos resultados desde el punto de vista arquitectónico de ese plano. Esto es en huella urbana de la ciudad esa principal, de Maracaibo. Ve que a través del análisis territorial, la ciudad es que está acá, es apenas esta zona. Y toda la construcción de su territorio, de sus diversas cuencas y sus microcuencas, uno puede definir características de fragilidad, de vulnerabilidad, de conformidad con la zonificación existente. Uno puede plantear escenarios de desarrollo de ocupación. Incluso se puede empezar a visualizar diferentes circunstancias, por ejemplo acá, de cómo unas intervenciones pueden producir inundaciones en la ciudad, particularmente en esta zona. Un vuelo de helicóptero, un levantamiento en helicóptero, que se ve una línea, no sé si se alcanza a verlo, una línea amarillo, y de cómo estas inundaciones que se ven en zona celeste afectan en buena parte del norte de la ciudad. De cómo el desarrollo de una carretera
puede estar afectando, cortando la circulación natural de las corrientes de estas cuencas, y cómo es necesario establecer diferentes mecanismos para la vialidad para permitir el paso del agua de un área a la otra, ¿no? De cómo esta vialidad puede estar afectando unas comunidades indígenas que se han instalado de forma precaria, o cómo la metodología de los límites ambientales finales permite establecer las diferentes tipologías de asentamiento que se pueden dar en la zona, ¿no? Así pues, entonces, fíjense que esta metodología que les estoy mostrando en la lámina es una metodología que ya está tomando el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para poder definir, utilizando sistemas de información geográfico, estos levantamientos a nivel territorial, para poder dar las bases de sostenibilidad a los proyectos, ya sea de sectores urbanos o incluso de proyectos de impacto importante para una ciudad o para una región, ¿no? Así que entonces, de alguna manera, el agua es la base para asentamientos humanos, ¿no? El agua tiene diversas dificultades, a pesar de que tiene esos usos, ¿no? Ya sea para uso urbano, para cultivo, para la navegación, para generación de energía, para recursos pesqueros, para recreación o para minería. Y por eso es que los asentamientos humanos siempre se dan preferentemente cercanos a cuerpos de agua. Entonces, a su vez, genera una serie de problemáticas, ¿no? Hay problemáticas de acceso al agua potable, de daño de los ecosistemas, porque el agua es uno de los mecanismos para la disposición de desechos. Y a su vez, estos problemas del agua generan riesgo en las personas, ¿no? Y lo interesante es que, si bien décadas atrás se hablaba que el agua era un recurso natural renovable, infinito, ya no es así. La necesidad de poder contar con un uso racional de los recursos hidrológicos incluso también apoya el hecho de concebir en los sistemas de agua, los sistemas hidrológicos, como un mecanismo para reutilización del agua y para evitar que afecte a las comunidades. ¿Y por qué? Porque, bueno, uno de los temas principales es las inundaciones, ¿no? Fíjense que cuando un territorio natural no está siendo urbanizado, buena parte del agua no escurre, sino básicamente se evapora o pasa a alimentar los acuíferos subterráneos. A diferencia de un extremo en el cual está altamente urbanizado, el agua que cae ya no pasa, los pavimentos no permiten que el agua vaya a alimentar los acuíferos, y buena parte del agua lo que se hace es que escurre y corre por el drenaje urbano, ¿no? Aquí vemos diferentes niveles de permeabilidad. Fíjate que los pastos permiten que buena parte del agua pueda infiltrarse, mientras que los pavimentos prácticamente no. Y esto va a generar lo que son las escorrentías de las ciudades. En las ciudades podemos entender, o en los ámbitos territoriales podemos entender que existen dos tipos de drenaje del agua. Ya sea el macro drenaje, que son los drenajes principales, los cursos, los ríos, que están asociados, que siempre existen, y que son los cuales puede haber como inundaciones, que en los años de gran cantidad de lluvias puede haber inundaciones alrededor. Usualmente en el macro drenaje también se ponen comunidades de baja renta. Y el microdrenaje justamente es la forma de cómo dentro de una ciudad o de un sector urbano se escurre el agua, pues. De manera tradicional, lo que se hace es que se hace que el agua escurra lo más rápido hacia el sistema de alcantarillado para que no inunde la localidad. Pero eso tiene un problema, y es este problema, ¿no? Cuando nosotros vemos en una cuenca la forma de cómo, bueno, hay un pequeño poblado, no hay dificultad, todo esto funciona de manera natural. Pero cuando la ciudad crece, esta ciudad empieza y existen nuevas ocupaciones. Esta ciudad intenta tratar con la impermeabilización que se da en esta zona, esta ciudad intenta protegerse del agua que empieza ahora a escurrir de allá, y empieza a tratar de bloquear esto. La sector inundable de la ciudad, como ya el agua no escurre, se empieza a inundar, y entonces empieza a haber forma de canalización para sacar el agua. Cuando saca el agua acá, entonces llega el agua acá. Entonces los sistemas de alcantarillado de la ciudad, aguas abajo o cuenca abajo, se empiezan a saturar y se empiezan a desbordar porque viene mucha agua desde las partes altas de la cuenca.
Eso es un problema muy, muy usual de los centros históricos, en los cuales, y en nuestras ciudades latinoamericanas mucho más, cuando los desarrollos de periferia se dan justamente en la parte alta de las cuencas. Se produce impermeabilización del suelo y el agua que antes se quedaba en esa zona, ahora escurre hacia la ciudad antigua, ¿no? ¿Cómo resolver eso? Bueno, hay diferentes tipos de actuaciones, ya sea a nivel distribuido o a nivel concentrado, y diferentes tipos de obras, ¿no? Vamos a ver algunas de estas obras brevemente, a nivel de lo que son control de efluente, la forma de cómo controlar la escorrentía y diferentes tipos de obras que se hacen allí. El primero es el control de la fuente, ¿no? Así como es necesario y se plantea en otros aspectos de la sostenibilidad que nuestras comunidades aprovechen el reciclaje de los desechos sólidos o los desechos líquidos, las aguas servidas, perdón, de nuestra propia comunidad. Entonces, eso debería ocurrir también incluso con los sistemas de agua, ¿no? Una cosa es tratar de mitigar la escorrentía, utilizar muchos pavimentos permeables, tratar de almacenar lo más posible, tratar de aplanar la curva, así como se ha planteado con el COVID-19, aplanar la curva en cuanto a que no vaya demasiados pacientes a los hospitales. Igualmente, cuando hay lluvias torrenciales, es necesario que toda esa agua lluvia torrencial no escurra directamente, no vaya directamente al alcantarillado, ¿no? Si existe la posibilidad de que él se atenúe dentro de la propia ciudad, dentro del propio desarrollo, comunidad, casa, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestro trabajo como arquitectos. A nivel de lo que son los desarrollos residenciales, el interés de que exista o tratar de facilitar la infiltración superficial es lo que uno puede ver cuando en cierto diseño de vialidad, incluso los bordes de las calzadas o de las vías públicas tienen áreas de vegetación, es decir, el uso de brocales o los bordes de las vías levantados. Entonces pareciera que desde ese punto de vista no facilita esa escorrentía natural, ¿no? Cuando son diseños reticulares, utilizar los pozos de infiltración o mecanismos para que el agua se retenga, o incluso que esa agua pueda bajar a recargar los acuíferos. Una ciudad como Lima, por ejemplo, que hemos visto, nosotros ahí en Lima, saben que Lima utiliza fundamentalmente agua de pozos, y el manejo de la recuperación de los pozos es fundamental. Tener reservorios de retención, ya sea áreas naturales o áreas deportivas que sirven para que el agua se aguante, ¿no? Tener lagunas de amortiguación para que de manera natural el agua no escurra directamente sobre toda la ciudad, o bueno, en tal caso, hacer obras de conducción, como durante muchos años se hizo en Buenos Aires, y que es tratar de sacar el agua de forma subterránea. Pero, digamos, no esa es la corriente actual. De hecho, en muchos países se está tendiendo a la renaturalización de esa dinámica, se están demoliendo los embaulamientos, los encajonamientos de agua, para que el agua resurja dentro de la ciudad, para que se desarrollen parques lineales o zonas arborizadas o bosques de galería a lo largo de esos cursos de agua, para poder recuperar la calidad o mejorar la calidad ambiental de las ciudades. Por ejemplo, en estos días vi el caso de Paraná, hay unos proyectos muy interesantes planteados con la renaturalización de estos áreas, ¿no? Bueno, para terminar esta presentación, hemos visto, bueno, vimos a todas las escalas esta visión de desarrollo, y de alguna forma, revisando un poco lo que es Buenos Aires, que es, digamos, el área donde directamente tiene más incidencia su actividad laboral y sus vivencias, ver de qué manera, cómo sería si Buenos Aires se adoptara una planificación considerando toda la bioregión, no diferenciando Cava y provincia y los límites provinciales y cada uno de los intendentes, sino si se planteara una planificación desde un punto de vista integral, ¿no? Se está el plan estratégico territorial, pero bueno, ¿cómo se plantearía? ¿Qué implicación tendría, qué ventaja tendría poder tener esa visión en proyectos como el SEAMSE, el Río San Gregorio, o cómo se puede evitar eventualmente inundaciones en zonas de provincia, ¿no?
cuando el agua que va escurriendo llega a Capital y luego se pasa a través de conductos y entonces el agua no puede escurrir directamente al Río de la Plata, ¿no? ¿Cómo eso puede beneficiar el saneamiento de Matanza Riachuelo? Eso se lo dejo como una reflexión, de pronto y en algún momento tendremos la oportunidad de conversar alguna experiencia al respecto. Bueno, creo que estamos en la hora, Martín. Estas son mis referencias. Pueden, me faltó un puntito, Recuberos First Clouded. Me pueden buscar por Google. Tengo bastantes publicaciones, bastante presencia en Internet. Y también correo, siempre a la orden, para cualquier inquietud. Yo me mantengo activo en la docencia, como verán, y con todo gusto los voy apoyando en diferentes países para requerimientos y dudas sobre todos estos temas. Bueno, Martín. Muchas gracias Ricardo, excelente panorama de todos por un lado los conceptos, la parte teórica, muy didácticos los videitos, y bueno, todo lo que pudimos ver, desde los casos que mencionaste en Latinoamérica hasta en tu país y hasta tu último comentario aquí sobre Buenos Aires. Así que bueno, dejamos un poco abierto el debate o las preguntas. Si alguien quiere preguntar, puede abrir el micrófono y también la cátedra. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me pareció excelente la presentación. Se sienta en la puerta donde está la cartera. No sé. ¿Angie, estabas hablando o no? No, es Bárbara, adelante. Adelante, Bárbara. No escucho. ¿Se escucha? Sí. Sí, se oye. Hola, ¿qué tal? Yo soy la arquitecta Paula. Adelante, Paula. Ok, ¿qué tal? Bueno, yo soy la arquitecta Paula Dorsey. Gracias, Ricardo. La verdad que la presentación estuvo excelente. Creo que muy bien acompañada con los gráficos, con lo cual los chicos creo que a eso los ilustra perfectamente para justamente entender que hoy día la planificación va más allá de cualquier esquema o cualquier tradición. Es algo que es muy dinámico y el encare desde Cuencas es algo que es sumamente necesario, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y las nuevas visiones, así que creo que me pareció muy enriquecedor. Los chicos esto lo pueden considerar para sus trabajos. No sé si algún grupo tiene alguna duda o alguna pregunta para Ricardo. El que quiere puede abrir el micrófono y bueno, dar su opinión. Yo les quería, de alguna manera, a raíz de este último comentario de Ricardo y cosiendo un poquito lo que venimos hablando en la primera clase, sobre el urbanismo actual, la sostenibilidad y lo que habíamos heredado del siglo pasado, ¿no? Fíjense que esta intervención está bien marcada en la última transparencia de Ricardo, en la reflexión final. Fíjense que por arriba de la línea del corredor oeste del Sarmiento aparece medio en diagonal subiendo la traza de la avenida Juan B. Justo, que era o mejor dicho, que es el arroyo Maldonado, ¿no? Y fíjense que esta operación que se hizo en el Maldonado a principios del siglo pasado, gracias Ricardo por marcarlo, de entubamiento absoluto y total, que requirió
la enorme inversión a principios de este siglo de 130 millones de dólares del Banco Mundial para hacer un nuevo entubamiento abajo de la cuenca entubada ya, o sea, como un nuevo túnel, fíjense lo que le ha costado a la ciudad y realmente una muy mala práctica del urbanismo moderno, el racionalismo que quería ignorar la naturaleza, tapar el curso natural. Está bien, no lo juzgo porque en su momento tenían contaminación y era medio un basural, pero bueno, había otras alternativas de resolverlo, ¿no? Estos también son paradigmas modernos, ¿no? que tenemos que desterrar, y si bien ya lamentablemente, salvo el Riachuelo, pero en toda la ciudad de Buenos Aires están los arroyos, que son muchos más, el Sildañez, el Vega, más a la altura de la UED, de nuestra facultad. Pero lo digo porque hace unos pocos años apareció sobrevolando el proyecto de entubar el Riachuelo, ¿no? Un disparate con esas viejas ideas. O sea, de alguna manera lo que queremos en la cátedra es que ustedes como nuevas generaciones acompañen el nuevo paradigma de la sostenibilidad e ir marcando los errores para no cometerlos y las buenas prácticas que les mencionó Ricardo, de que en otras ciudades ya se implementan, nunca más entubar un río, sino sanearlo, generar un corredor sustentable. Hay ejemplos en el mundo asiático muy importantes que directamente han desmontado autopistas, estaban sobre antiguos cursos de agua y han hecho avenidas parques, y algo proyectual desde el nuevo paradigma de la sostenibilidad y totalmente diferente a la resolución que se hizo en el siglo XX, ¿no? Así que bueno, una perlita más para incorporar a todos nuestros puntos que vamos de alguna manera incorporando de las dos cosas, lo que se hizo en el siglo XX, cómo se hacía en el siglo XIX y cómo lo podemos hacer ahora en el siglo XXI desde el paradigma de la sostenibilidad, ¿sí? Pero es un muy y clarísimo ejemplo de lo que se hizo y lo que los resultados que vemos hoy y lo que deberíamos hacer o deberían ustedes proyectar en los próximos años. Una pregunta. Adelante, Francisco. ¿Está pensado por el gobierno en un futuro desentubarlos? ¿Alguno de esos arroyos? Y mira, no, lamentablemente no, porque ya no se puede. O sea, se podría hacer, por supuesto, pero sería una inversión cuantiosa, sobre todo porque en nuestros antiguos cursos, que hoy en general son avenidas o calles, hablo del Vega, hablo del Maldonado, bueno, ya se ha resuelto de esa manera, y incluso se han hecho inversiones. Obviamente, cuando se decía, bueno, ¿qué vamos a hacer a nivel movilidad con el corredor del Maldonado? Ya se sabía obviamente que nunca va a poder, sería costosísimo hacer un subte bajo la avenida Juan B. Justo, entonces se implementó el Metrobús, ¿no? Pero justamente, mira, qué bueno, Ricardo está abriendo ahí este paradigmático ejemplo de Changcheon Stream en Seúl. Fue una reconversión, ahí lo vamos a ver, gracias Ricardo, de esta horrible autopista racionalista y moderna que tenía esta ciudad y cómo se transformó en un hermoso curso de agua. Destaco en nuestro país, para no tirar tantas pálidas, el caso de La Cañada en Córdoba, ¿no? Un excelente caso, contemporáneo del Juan B. Justo, que se resuelve. Miren qué hermoso ahí cómo recuperar el curso de agua en Seúl. Bueno, La Cañada, con lo primitivo de esto cómo lo resolvió Córdoba, fue algo de esto, ¿no? Si alguno recuerda o ha estado en Córdoba, como La Cañada, con las calles laterales, con la misma resolución proyectual, ¿eh? Fíjense que es el mismo partido, digamos así, arquitectónico, pero bueno, ahí en Seúl, con
un poco más estética, con una catarata, una pequeña cascada de agua, como vemos así, no catarata, pero muy lindas resoluciones, ¿no? Gracias, Ricardo, muy, muy oportuno este videito, excelente. Bueno, ¿te parece un poquito respondo a la pregunta que se podría, y bueno, un poco estamos en esta línea, embellecer el riachuelo, realmente haciendo algo proyectual piola, ¿no? Pero bueno, cómo se rescata la arboleda, no solo para vehículos en los costados, sino también para la movilidad peatonal. Excelente video, Ricardo, muchas gracias. Link, genial. Quisiera agregar algo allí al planteamiento que hace aquí el estudiante, ¿no? Ustedes están preparándose para los arquitectos del futuro, los arquitectos que van a modelar nuestra ciudad dentro de 30 años. No se preocupen, no se fijen tanto cómo son las ciudades de ahora, porque va a haber muchos cambios a lo largo en los próximos años, en futuros años, va a haber unos cambios sustanciales en todo lo que es la dinámica del territorio. Un amigo, por ejemplo, planteaba cuando en pocos años no vuelvas a poner la bola. Los vehículos particulares se vayan volviendo obsoletos, ¿qué va a pasar con las grandes autopistas de todo el planeta? Son terrenos pavimentados que han generado un enorme impacto, que tienen formas de cómo escurrir el agua por debajo, pero están construidos ya. ¿Y qué se pasa con todas esas superficies pavimentadas dentro de 50, 100 años? Cuando ya no tendrá ningún sentido que haya miles de coches circulando por una vía, ¿no? Bueno, esos son retos interesantes, ¿no? Hay quienes han pensado desarrollar ciudades lineales a través de esos pavimentos, ¿no? Pero lo otro es demoler. Así como en otras épocas se demolieron ya arquitecturas y espacios obsoletos que fueron dañinos para el desarrollo de la ciudad, tugurios, digamos, de la ciudad industrial, pues habrá que ver si en unas décadas, cosas que se hicieron hace pocos años, será conveniente demolerlas simplemente, ¿no? Y no estamos refiriendo específicamente a Buenos Aires, sino la actuación de todos ustedes en un mundo globalizado va a hacer que les va a permitir trabajar en muchos lugares al mismo tiempo, ¿no? Incluso sin tener que viajar. Se los digo por mi experiencia personal. Y eso que yo soy de una generación anterior a la de ustedes, ¿no? Así que no se preocupen para cómo específicamente la realidad local. Yo les coloco el caso de Buenos Aires, porque quizás por la experiencia vivencial de ustedes es la que ustedes más conocen del día a día, ¿no? Pero les pude haber colocado Córdoba, les pude haber colocado Ambato en Ecuador, les pude haber colocado en Guadalajara o en Querétaro, en México. Y ustedes pueden abordar el proyecto bajo una visión de sostenibilidad, que son estas visiones concertadas a nivel mundial. Así que tengan esa expectativa que no solo por ahora, quizás de pronto, bueno, laboralmente tengan sus oportunidades directas donde ustedes han ido estudiando, ¿no? Pero más adelante, los derroteros del destino los puede llevar a tener oportunidades en muchos lugares, en los cuales las realidades son diferentes, ¿no? Ese era un comentario que quería hacerle, Martín. Yo también, Ricardo, primero quería agradecerte muchísimo la claridad de tu exposición y yo no sé si los chicos se dieron cuenta de esto, pero como Ricardo, como si hubiese sido parte de la cátedra toda la vida, creo que hiciste un recorrido muy, muy, muy claro desde conceptos generales con los que generalmente nosotros abordamos esta secuencia de 2 materias, donde empezamos con los chicos en urbanismo y terminamos en planeamiento urbano, llegando a casos bien concretos, y algo que quiero destacar para ellos es cómo llegar a abordar casos y referentes, que es algo que nosotros siempre tratamos de propiciar que hagan, con una gráfica también muy clara, acompañando la presentación con recursos que siempre, y es algo que puntualizaste desde el principio, están perfectamente referenciados, que nos pueden llevar a hacer una consulta más profunda sobre las fuentes de información, que están validados, y que más allá del contenido en sí, que me pareció
muy rico, les muestra a nuestros alumnos la forma en la que esperamos que ellos el día de mañana puedan compartir sus propios proyectos, sus investigaciones, sus artículos, y bueno, y difundir un poco esta ciencia de una forma clara y correcta, sobre todo. Así que te agradezco muchísimo en tu participación y en haber estado tan atento a entender a dónde apuntaba la cátedra en este año, ¿no? Y en esta modalidad que es compleja, pero creo que está dando muy buenos resultados. Gracias, Bárbara. Gracias, Ricardo. Voy a apagar la grabación y seguimos con más preguntas de los alumnos. Muy bien, bueno, muchas gracias por los